Y bueno, el tema de esta tarde es nada nos separará del amor de Dios. Un texto por demás conocido de cada uno de nosotros, y en esta tarde vamos a analizar un poco esta lectura y algunos textos muy conocidos también, y vamos a tratar de entenderlos de momento a veces los sacamos un poco de contexto y los utilizamos para quizá cosas a conveniencia. Sin embargo, la intención también esta tarde es que podamos entender esta parte de este texto y también llegar al entendimiento y al convencimiento de que nada nos puede separar del amor de Dios. Esperamos a que se vayan acomodando los hermanos. Ok, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a iniciar con algunos conceptos básicos antes de entrar con el tema, porque es muy importante conocer estos tres conceptos básicos que como cristianos debemos dominar para poder entender lo que es el tema de hoy y buena parte de lo que es el Nuevo Testamento. Y esos tres conceptos básicos que vamos a aprender el día de hoy, y los que ya lo saben los vamos a repasar, es la fe, la gracia y la justificación, que son cada uno de ellos de manera muy sencilla, muy rápida, porque no es como tal el tema del día de hoy, pero sí nos van a ayudar para entender mejor el tema de hoy. En siguiente diapositiva. El primer concepto es el concepto de la fe, y hablando de la fe, el mejor concepto que podemos encontrar está en Hebreos 11, que nos habla acerca de la fe, y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que está en Hebreos 11:1, y es decir, estamos convencidos, seguros de que esperamos en las promesas de Dios, y tenemos la convicción de que aunque no vemos a Dios mismo ni sus promesas quizá aún cumplidas, se van a cumplir, y eso es la fe, es confiar plena y totalmente en Dios. Vamos a la siguiente diapositiva y al siguiente concepto. De hecho, si alguien lo quiere anotar, anótelo, porque son conceptos que todos debemos conocer y manejar bastante bien. La gracia de Dios, un concepto que también nos tiene que quedar muy claro y del cual tampoco debemos abusar. La gracia de Dios, dice, es el favor y la bondad inmerecida que otorga Dios a la humanidad. ¿Y en qué consiste ese favor o ese regalo inmerecido? Ese se va a manifestar en la salvación, el perdón de pecados y la capacidad de vivir una vida en comunión con Él. La gracia, por gracia hemos recibido la salvación. ¿Por qué? Porque necesitamos ser salvos, porque por la paga del pecado merecemos la muerte. La paga del pecado merece la muerte, pero Dios nos da la salvación de esa paga, que es la muerte, y dice, nos da el perdón de pecados y no nos deja solitos ni nos manda, como decimos los mexicanos, no nos manda solitos a la guerra. Aparte, nos capacita para vivir una vida en comunión con Él. Eso es la gracia. Ya nos quedó más o menos claro que la gracia es ese regalo que no merecemos, que por muy buenos que seamos, no alcanzaríamos el perdón de nuestro Dios. Sin embargo, aquí dice, de manera inmerecida, Dios nos otorga esa salvación y con ello el perdón de nuestros pecados. Entonces ya tenemos dos conceptos, la fe y la gracia. Siguiente diapositiva. Vamos, ahí está una cita de Efesios 2:8 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el texto sigue, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Y se dan cuenta cómo aquí enlaza esos dos conceptos, la fe y la gracia. Porque por gracia sois salvos por la fe, gracias a que, aunque no merecemos por nuestros pecados la salvación, Dios nos las da porque tenemos fe
Y creo que todos los que estamos, por eso estamos aquí, porque tenemos fe en Dios y entonces eso nos da el acceso al regalo inmerecido y enorme que es la salvación. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, vamos bien, ¿verdad? Vamos con el tercer concepto y es la justificación. Según nuestro fundamento doctrinal, el punto de fe número 6 nos habla de la justificación y nos trae este concepto. Dios ha tomado la iniciativa para que el ser humano pase de condenación a justificación. El ser humano es justificado gratuitamente por medio de Jesucristo cuando responde por fe a la invitación de Dios. El ser humano justo es el que tiene fe. ¿Ya se dieron cuenta cómo se enlazan los tres conceptos? Justificante, por ejemplo, hoy decidí que no iba a ir a trabajar. En el trabajo, ¿qué piensan cuando se dan cuenta que no llegué a trabajar? Qué floja, qué irresponsable, cómo es posible que no se haya presentado. Y entonces el jefe de recursos humanos, ¿qué dice? Pues esta persona por no venir a trabajar, ¿qué amerita? Una sanción. ¿Y de qué sería esa sanción? Por no ir a trabajar. Le descuentan a uno. ¿Cuánto? Pues depende del trabajo, ¿no? Y aparte, a lo mejor un castigo extra. Por una falta hay un castigo. Pero yo llego a otro día y le digo, pues fíjese que falté y aquí está mi justificante médico. Tuve una emergencia, esto pasó y esto otro. ¿Qué va a decir el de recursos humanos? Bueno, ok, trajo justificante, viene sellado, viene firmado y ya no amerita que le ponga falta ni su descuento. Entonces, adelante, continúe trabajando, no pasa nada aquí. Lo mismo es la justificación con respecto a Dios. Nosotros tenemos un montón de faltas, unos pecados grandes y graves que ofenden a Dios. Y entonces ante Él no hay absolutamente ningún justificante que pudiéramos mostrar para que se perdonen esas faltas. Y como pago a esas faltas merecemos la muerte. Porque al inicio se estableció así, que si había un pecado con uno, la paga era la muerte. Sin embargo, pues los seres humanos no cometemos un pecado. Nos pasamos un poquito más, mucho más. Y entonces dice Dios, pues yo no quiero que la humanidad muera, yo no quiero que eso pase. Les voy a justificar sus faltas para que no tengan el castigo que es la muerte. Y el ser humano ha tratado de inventar que Dios está lejano de nosotros, que Dios solo nos quiere castigar, que si ya cometimos algo seguramente ya no hay perdón de Dios, que ya ni siquiera nos deberíamos asomar al templo porque somos las peores personas. Y entonces no hemos entendido la gracia de Dios, la malentendemos y que decimos, no, bueno, yo ya al templo mejor ya no voy porque sí, la verdad me he portado bien mal y me alejo. Otros, por el contrario, malentienden también la gracia y dicen, bueno, ya nos explicaron que bueno, Dios nos justifica y que Él ya por gracia nos salva, y entonces abusan de la gracia y dicen, bueno, pues vamos a seguir pecando al fin que Cristo ya murió por nuestros pecados. Y entonces también es un malentendido de la gracia, pero ahorita lo vamos a ir desglosando un poquitín. Ok, bueno, hasta aquí los tres conceptos quedaron entendidos. ¿Cuál fue el primer concepto? Segundo y tercero. Ahí estamos bien, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí vamos a poder pasar al siguiente tema, que cuando ustedes en casa espero que puedan analizar todo el capítulo 8 de Romanos. Es que me distraigo de verdad, hermanos. Un momentito, hermana Merari, por favor. Ok. Bueno, entonces cuando ustedes puedan analizar el capítulo 8 de Romanos, ustedes puedan entender con mayor claridad a qué se refiere
todo lo que maneja ahí, que es tremendamente profundo. Cuando el hermano Israel me dio el tema, yo creo que me quiso hacer la maldad del hermano Israel, porque está bien profundo el tema. Es muy, muy hermoso este tema. Y ahora sí, vamos a la lectura bíblica de Romanos 8:30 al 39. Ya estamos ahí. Lo voy a leer, lo van a seguir con su vista, y dice así: y los que predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya lo entendimos más, ¿verdad? El texto. Y dice el 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este texto es tremendo. Yo cuando lo estuve estudiando me llevé muchas horas de estudio, no en un solo día, me llevé muchas horas de estudio para poder entender lo que realmente quiere decir este texto. Y vamos a irlo empezando a desglosar, no sin antes pedirles que busquen, no pierdan esa cita bíblica, ténganla con un apartado, porque la vamos a estar analizando. Vamos a buscar Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Y vamos a leer solo la primera parte de esta cita, que dice así: nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cómo se da todo este proceso de salvación, de justificación o perdón de pecados, y el de la fe? No, nosotros un día le conocimos y le amamos, fue al revés. Dios nos predestinó, Dios ya nos conocía, Dios nos eligió primero, Él nos amó primero, y este texto dice: Él primero nos escogió y nos amó, y por ese amor tan grande que tiene para con nosotros, nos da ese don inmerecido que es la salvación. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Esa. En resumen, porque para poder entender todo esto que les acabo de leer, que es desde el verso 30, el resumen de todo Romanos 8, un resumen súper resumen, es la primera parte, es la seguridad absoluta para los que están en Cristo. Todos los que estamos en Cristo estamos seguros, no nos puede pasar nada cuando estamos viviendo con y para Cristo. La segunda parte nos habla de la justificación por la fe, como si nosotros tenemos fe en Dios, todos nuestros pecados, todo nuestro pasado, nuestro presente, y aún dice en el texto que leímos, lo porvenir, Dios nos justifica, y aunque no lo merecemos, nos borra los pecados. ¿Por medio de qué son borrados esos pecados? Por el sacrificio de Cristo, por medio de su sangre. Y la tercera parte, que es la que vamos a ver ahorita, es
la vida en el Espíritu, que es que nada, cuando vivimos en el Espíritu, nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a buscar Romanos 7:21 sin perder esta cita de 8:30, no me la pierdan. Vamos a buscar Romanos 7:21. Voy a leer el 21, el 24 y el 8:1, el 21, 24 y capítulo 8:1. Lo leo yo para que nuestros hermanos de la transmisión lo puedan escuchar. Y dice así, el 21, 24 y 8:1, dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros conocemos de Dios, reconocemos que hemos pecado, que le hemos ofendido. Y cuando reconocemos que le hemos ofendido, aquí hay una expresión que dice: miserable de mí. A veces andamos por la vida sin reconocer que hemos pecado ante Dios. Decimos: bueno, yo soy una buena persona, no soy tan mala, voy a la iglesia, ayudo a quien puedo, no me meto con nadie. Y ahí andamos por la vida. Cuando una persona reconoce el amor de Dios, estaríamos como en este texto que dice: miserable de mí, dice aquí el verso 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Oh Dios, hemos pecado tanto ante ti y merecemos la muerte. Pero luego en el verso 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y entonces, ¿cuál es la alternativa a esta sentencia de muerte? Andar conforme al Espíritu, dejar nuestros deseos de la carne para vivir conforme al Espíritu. Y ahorita vamos a ver qué significa eso, porque decía yo, entonces abusamos de la gracia. Ya la hermana nos dijo que somos justificados, que Dios nos amó primero, y andamos ahí por la vida pensando que hemos hecho lo suficiente y lo necesario para que cuando Cristo venga, felices en el reino. Pues no es así de sencillo. Sí es muy sencillo, pero no así como lo estoy diciendo en este momento. En realidad, para que lleguemos a eso, tenemos que reconocer que hemos pecado, pero que no, ese pecado no nos va a llevar a condenación. Nuestro Señor Jesucristo vino a justificarnos con su sacrificio. Vamos a la siguiente diapositiva. En resumen, todavía más resumido, el capítulo 8 de Romanos habla del grande amor de Dios por la humanidad. Siempre decimos Juan 3:16, Juan habla del amor de Dios, pero Romanos 8 lo vuelve a enfatizar de una manera tremenda y nos habla del grande amor de Dios por la humanidad. Nos habla de la gracia inmerecida, de que no merecíamos esa salvación, no merecíamos la salvación que costó un costo muy alto, que fue la sangre de su propio Hijo. Y entonces cuando usted se pregunte, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios ya no me contesta? Porque acuérdese que Dios dio lo más valioso que tenía, que es a su propio Hijo. Y vamos a entrar ahora sí al análisis en la siguiente diapositiva. Y empezamos con Romanos 8:30 al 32. Ok, dice así. Romanos 8:30 al 32 dice nuevamente: y a los que predestinó,
A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Los que predestinó somos nosotros, ya nos eligió desde antes de que nosotros supiéramos que íbamos a estar al servicio de Dios, en comunión con Él, ya nos había elegido. Y dice, a estos también justificó. Aquí no hay ni uno solo que diga, a mí no me ha justificado mis pecados, porque la muerte de Cristo fue por todos y cada uno. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en otras versiones por ahí dice, honró. ¿O alguien tiene otra versión por ahí? Aceptó. Me parece buena esa versión. A estos también aceptó, honró. Dice el 31, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una frase que hemos usado al cansancio, pero que no precisamente se refiere para lo que lo aplicamos. Venimos en el contexto de la justificación, es decir, dice aquí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, es decir, si Dios ya te perdonó tus pecados, ¿quién dice, en vez de quién contra nosotros? Si Dios ya te perdonó tus pecados, ¿quién puede decirte lo contrario y condenarte? Casi siempre hemos utilizado ese texto. Pues ahí ahorita voy a, no sé, hacer mi examen. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Voy a hacer, y casi siempre utilizamos este texto para eso, cuando el texto que estamos analizando en este momento habla de la justificación. Dice que pues diremos, si yo me siento culpable por mis pecados, porque dijimos que para empezar tengo que reconocer que soy pecadora, y luego viene esa sensación de ¿cómo pude cometer esos pecados? Miserable hombre de mí que soy pecadora. Y entonces dice aquí, no te sientas culpable entonces, porque si Dios ya te dio lo más valioso que tenía, que era su hijo, ya no hay condenación para ti. Si tú piensas que ya no te puedes allegar a Dios por X o Z situación que cometiste, o en nuestra familia hay alguien que por X o Z situación no se acerca a Dios, aplica este texto. Si Dios le amó primero, lo escogió, lo predestinó y aparte lo justificó, tiene entrada directa al Padre. Pero ya dijimos, no vamos a abusar de la gracia, y ahorita vamos a analizar esa parte profunda. Hasta aquí creo que vamos bien. Dice entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, casi todos los hombres dicen o piensan que Dios es por ellos. Alguien aquí ha dicho, no, bueno, yo no voy a aplicar el de si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ha habido personas que en nombre de Dios van y matan. Ha habido personas que en nombre de Dios van y hacen cosas tremendas. Y dicen, no literal de esta manera, pero sí dicen, si Dios está conmigo, es justificado lo que yo pueda hacer. Por eso decía, a veces abusamos de la gracia y decimos, bueno, pues la hermana ya nos explicó que aún así la justificación y la salvación ya nadie nos las quita porque Dios ya no las dio, y entonces van y hacen cosas terribles y tremendas abusando de la gracia. Y entonces ahí es donde viene el problema. Y ahorita vamos a buscar Romanos 6, 1 al 2. Romanos 6, 1 al 2. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo ya reconocí que soy pecadora, ya reconocí que Él me justifica y con eso tengo acceso a la salvación. Y luego, decía yo, hay quien abusa y dice, bueno, ya Dios me amó, Dios me da la salvación, y abusa. Y aquí dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque si yo tengo muchos pecados, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios para mí?
Y si alguien llega y tiene todavía más pecados que yo, ¿de qué tamaño es la gracia para esa persona? Todavía más grande, y a mayor cantidad de pecados, la gracia es mayor. Pero entonces dice aquí, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Suena lógico. Bueno, pues al fin que entonces el Padre me ama más porque yo tengo pecados. Dice, en ninguna manera. Si aquí alguien piensa que puede continuar con una vida de pecado, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si yo ya entendí, en ninguna manera, porque si yo ya entendí que ya no quiero seguir pecando para ser de Cristo, yo ya no pienso pecar. Como humanos tendemos a eso. Sería difícil decir, bueno, me bauticé y ya nunca más volví a pecar. Todos sabemos que de una u otra manera seguimos ofendiendo a Dios. Sin embargo, ya no es una forma de, bueno, me da igual. Hay un arrepentimiento, hay una molestia interna que dice, no debí. Y es que ya no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque ya entendimos que la gracia de Dios no es para abusar. Ok, seguimos. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a analizar Romanos 8, 33 y 34. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y entonces, ¿quién nos puede acusar? El diablo puede llegar y decir, no, estos me pertenecen. Alguien nos puede decir también, tú no mereces la salvación, tú no puedes tener acceso al Padre, tu forma de ser no puede ser la apta para llegarte a Dios. Y aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice aquí, estamos seguros que ante cualquier cargo contra nosotros somos declarados no culpables porque somos justificados. Vamos a ver Tito 2, 11 al 12. Tito 2, 11 al 12. Dice así: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. La diferencia: en el mundo hay muchas personas templadas, justas y que viven piamente. Yo creo que todos conocemos gente así, hasta decimos, creo que mejor ellos se van a salvar que nosotros, porque viven de una manera que dice uno, qué bárbaros. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia es reconocer nuestra dependencia de Dios. Hay personas que viven de una manera muy templada, muy justa, muy buena, muy correcta. Yo me ha tocado conocer personas que son pues intachables. Uno dice que bárbaros, son ejemplo a seguir. Sin embargo, no tienen a Dios como su primera opción. No le buscan, no buscan servirle, prefieren no meterse con nadie. Sin embargo, la diferencia es esta, que nosotros aceptamos y reconocemos que necesitamos de Dios, y entonces eso nos da el acceso, porque eso es, dijimos, otro concepto que es la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Habrá esas personas que son muy buenas, que viven muy bien, pero si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Y dice aquí
¿Quién es el que condenará? ¿Quién es él? Dice, si Jesús es nuestro defensor, promoviendo nuestro beneficio, ¿quién puede condenarnos? Y dice primero de Juan 2:1. Vamos a buscar primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1, que dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando oramos, ¿en nombre de quién oramos? Por el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿quién es nuestro abogado? ¿Quién es nuestro intercesor? Cristo. Y entonces aquí dice, ¿podría haber condenación? Porque merecemos la condenación por nuestro pecado. Sin embargo, ¿quién intercede como abogado por nosotros para con Dios? ¿Y creen que podría perder algún caso nuestro abogado? No lo perdería. Pero volvemos a lo mismo. ¿Para quién es esta salvación? Para los que viven en el Espíritu, para los que quieren y renuncian al pecado, para los que viven justa y piamente. No es nada más así de a todos. Dios quiere que vivamos así. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Y vamos a analizar unas historias que nos van a ejemplificar esta parte de la justificación, la salvación y la fe. En Juan 21, 15 al 17, vamos a buscar Juan 21 y nos vamos a enfocar únicamente en el verso 17. Juan 21, 15 al 17, habla del Señor Jesucristo, que le hace una pregunta 3 veces a Pedro. ¿Cuál fue la pregunta? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dice el verso 17? En el 15, 17 dice así. A 21, 17, yo estoy queriendo leer el 15, dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Y entonces la pregunta aquí sería para cada uno de ustedes, hermanos. ¿Amamos al Señor? Amén. Y luego viene una segunda, ¿amamos al Señor? Pues, amén. Y una tercera, Pedro dice, se entristece porque dice, el Señor algo sabe. Por algo me está preguntando una tercera vez. ¿Y qué le dice, Señor? Tú sabes las cosas, tú eres el que ves mi corazón. Y si el Señor en esta tarde viera nuestro corazón para saber si le amamos, ¿qué creen que diría el Señor? Bueno, ¿qué creen que diría nuestro corazón? Si le ama o no le ama. Probablemente nuestro corazón no está viviendo conforme al Espíritu. Y entonces yo podría decir hasta una tercera vez, sí, Señor, yo te amo. Pero resulta que mi vida no está siendo conforme al Espíritu y entonces no está denotando que realmente le amamos. Y entonces ya no son palabras, se trata de hechos. Y aquí vemos esta parte. Y viene un segundo ejemplo en Mateo 26, 31, 33 al 35. Vamos a Mateo. Mateo 26, 31. Y esta historia habla de cuando Jesús les dice, esta noche
todos van a ser escandalizados por mí. Y cuando ya iban a aprender a Jesús, esta noche todos se van a escandalizar y me van a abandonar. Y vemos el verso 33 que dice, el verso 33, y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. No, Señor, pues los demás seguro te van a dejar, Señor, pero yo jamás te voy a dejar. Y entonces, todos sabemos el desenlace de la historia, que es en en la diapositiva que estábamos, por favor. Marcos 14:72, vamos a buscar Marcos 14:72, que dice así: y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y en otras dice, y lloraba amargamente Pedro cuando se acuerda de que Jesús le dijo: ¿me vas a negar, Pedro? Y que dijo: no, Señor, pues se van a escandalizar los demás, pero yo no. Y entonces hablamos que cuando no llevamos una vida conforme al Espíritu, cuando llegan las pruebas, corremos. Somos los primeros en demostrar que realmente no le amábamos como el Señor nos pide que le amemos, no de palabra, sino de corazón. Y entonces vemos a este ejemplo de este hombre que estaba a un lado de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido toda nuestra vida al lado de Jesús? Y que si nos preguntan si le amamos, sí, pues por algo estoy aquí. ¿Me amas? Sí, te amo, Señor, aquí estoy. Y vienen las pruebas como con Pedro, y por eso tenemos tantos hermanos fuera de la iglesia, porque vinieron las pruebas y dijeron: yo me voy, ahí no hay amor. Yo me voy, ahí no me ayudaron económicamente. Yo me voy, ahí todos se odian. Yo me voy porque pues me hicieron el feo. Yo me voy porque yo cada 8 días iba al templo y me enfermé. Yo me voy, mi hijo se enfermó gravemente. Yo me voy porque me tocó vivir una violación. Yo me voy porque... Y si le buscamos, hay 5,000. Y entonces es cuando: Pedro, ¿me amas? Y a todos nos ha tocado en determinado momento ser probados, y algunas veces las hemos pasado, pero otras veces, y vendrán también situaciones muy difíciles todavía en nuestra vida, donde vamos a ser probados. Seguimos con la siguiente cita, que es otro ejemplo de otro personaje que vivía muy cerca de Jesús, y es Mateo 27, 3 al 5. ¿Qué hizo Judas? Un hombre que no estaba viviendo en el Espíritu, y pues reconocido como el traidor. Un hombre que estaba al lado de Jesús, que incluso llega con Jesús y lo saluda de beso. Y entonces dice ahí el verso 27, ya me perdí, me pueden poner la anterior porque aquí no me sale, gracias. 27, y vamos al verso 5. 27:5 dice así: y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque cuando reconoció que había pecado y dijo: he pecado, he entregado a un hombre inocente, los remordimientos lo invadieron, y que dijo: no puedo más, aquí está el dinero, entregó a un hombre inocente, y va y se ahorca. Vemos 2 hombres que vivieron muy cerca de Jesús, que anduvieron con Él en todos lados, que vieron milagros y maravillas como lo hemos hecho cada uno de nosotros, y uno decide llorar amargamente, arrepentirse de su pecado, que fue Pedro. Y después, ¿cómo fue la vida de Pedro? Un tremendo evangelista,
que reconoce su pecado y dice nuestra hermana, se transforma y va y acepta la gracia de Dios, que aún con su pecado gravísimo, va y hace lo que realmente Jesús quería que hiciera. Y vemos un Judas que también estaba cerca, muy cerca de Jesús, comete un pecado y dice, yo ya no tengo perdón, y por el remordimiento va y se ahorca. Y aquí en la iglesia a veces cuando cometemos pecado decimos, pues no vamos y nos ahorcamos, qué bueno por ese lado, pero decimos, me voy a alejar de Dios. Ya, o sea, no tiene sentido. A los que se portan mal les va bien, a los que se portan bien nos va mal y nos alejamos de Dios. No hemos entendido la gracia de Dios. Siguiente diapositiva. Romanos 35 al 36. ¿Se dan dando cuenta lo profundo que está este análisis de esta lectura? Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y habla de cosas tremendas que vivieron los primeros cristianos y que en ninguna manera los separó de Cristo. ¿Por qué? Porque reconocieron que Jesús, que eran pecadores, reconocieron que estaban bajo la gracia de Dios y cambiaron su forma de vivir. Y entonces, aunque venga, dice aquí, tribulación, aunque viene angustia, aunque viene persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, nada nos podía apartar de Cristo. Y es al nivel que como cristianos tenemos que llegar. Decíamos a veces por insignificancias, o quizá no insignificancias, habrá quien sí tenga un motivo fuerte, pero aún así, dice, no debe ser motivo para que se aparte de Cristo, porque Él nos amó primero. Y entonces dice, aunque tú sufras una persecución, aunque tú sufras una hambre, aunque tú sufras peligros, yo no me voy a apartar de ti. La pregunta es, ¿tú te vas a apartar de mí? Si viene hambre, si viene persecución, si viene desnudez, ¿estamos listos como iglesia para soportar algo así? ¿Estamos listos a manera personal para soportar lo que venga y decir como Pablo, nada me puede apartar de Cristo? Bueno, no, hermana, la tribulación no. No, la angustia tampoco, hermana, estoy lista, ni la desnudez, pero esa hermana me vio feo. Es así, ahí sí yo sí me aparto del amor de Cristo. Si no estamos listos para las cosas sencillas, mucho menos para las más difíciles. Y dice aquí, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Plantéese la pregunta, hermano, a manera personal y diga, a mí me apartaría X o Z cosa. ¿Qué debemos hacer entonces? Empezar a trabajar sobre esas debilidades que tenemos, hacer que nuestra vida sea una vida que se vive en el Espíritu. Y entonces se dan cuenta que los cristianos no estamos exentos de vivir. Aquí no dice, bueno, los que vivan en el amor de Cristo no tendrán tribulación, los que vivan en el amor de Cristo no van a pasar angustia. Aquí no dice eso. Aquí los que vivimos en Cristo y aún los que no estamos exentos a pasar todas esas cosas. Sin embargo, ahí nos dice que nos da la capacidad para poder sobrevivir a estas cosas. ¿Y cuál es esa capacidad? Nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, si yo vivo tribulación y yo estoy hecha a imagen y semejanza y doy el fruto del Espíritu, entonces, si me viene la tribulación, yo tengo paciencia porque es un fruto del Espíritu. Estoy en tribulación, pero yo ya lo ejercité y tengo paciencia para salir adelante. Me viene, no sé, una persecución. Aquí dice, hay
fidelidad a Dios, hay dominio propio, hay paciencia, hay paz, hay benignidad, porque Dios nos creó a su imagen. Decía yo al inicio, no nos mandó solitos a la guerra, nos da lo necesario para que aunque vengan todas esas cosas, no nos apartemos del amor de Cristo. Y dice, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. ¿Se acuerdan esa historia donde se da la transfiguración? Suben al monte y de pronto todo bonito y está Jesús, y al lado, ¿quién les pareció que estaba? Moisés y Elías. Y dicen, ahí está Jesús, ven los apóstoles, ahí está Jesús, Moisés y Elías. Y le dicen, oh Señor, esto está maravilloso, ¿quieres que construyamos aquí unas carpas y aquí nos quedemos? Qué bonito, aquí ya nos quedamos. Y luego, ¿qué les dice Jesús? Tranquilos, no, queremos vivir en nuestra zona de confort. Qué bonito, Señor, aquí en el templo cantamos, estamos bien contentos, vivimos bien felices, Señor. ¿Será posible que nos quedemos aquí todo el tiempo? Vivimos en nuestra zona de confort. Y aquí dice, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas al matadero. Yo no he vivido persecución o discriminación por mi religión. ¿No será porque yo no hablo de Dios? No, pues yo, ¿cómo le voy a decir a la vecina que soy cristiana y que los sábados me voy al templo? Eso sí, voy al templo y llego puntual, hermano. Yo soy la más puntual. Es más, yo abro la puerta, hermano. Estamos en nuestra zona de confort como los discípulos. Aquí todo es bonito y hermoso. Y la persona que va y predica es la persona que es rechazada. La persona que dice, no, yo no voy a los bailes, yo no tomo, es la persona que es rechazada. La persona que vive conforme al Espíritu es esa persona a la que la tratan como oveja para matadero. Dejemos de vivir en nuestra zona de confort, donde todo es bonito, donde parece ser que solo somos buenas personas y buenos cristianos, donde nadie se mete con nosotros porque nosotros no les decimos las buenas nuevas. Y no significa que predicar las buenas nuevas a fuerza tenga que ser para ser rechazados. No, pues yo le acepto la cervecita para que no me digan que no quiero convivir, ¿no? Sí, es grosería. No, aquí nos dice, cuando vivimos en el Espíritu, por causa tuya a veces nos desprecian. ¿Cuántos de nosotros sí hemos recibido rechazo? Por ser verdaderos cristianos, no cristianos de pantalla. Y nos rechazan y ya no nos invitan a nosotros a la fiesta. Y ya no nos invitan en un cumpleaños y toda la oficina o todos en la escuela fueron. Y el lunes ya todos están comentando y nosotros, ni quién nos invitó, ¿no? Y nos pasa. Bueno, pues que sigamos siendo ese tipo de cristianos. Y vamos terminando con los versos 37 y 39. Dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros hemos trabajado esa vida en el Espíritu, una vida genuina de arrepentimiento, de reconocer que necesitamos de Dios a cada momento, a cada segundo, nos damos cuenta que el amor de Dios no se acaba y que es indestructible, que su amor por nosotros, pese a las circunstancias que nos toque vivir, no se agota. Y entonces estamos listos para la que venga. Y aquí dice Pablo, qué palabras tan tremendas cuando él dice, yo estoy seguro, si aquí dijéramos, si vienen todas estas cosas, ¿quién está seguro de que las va a soportar? A lo mejor 2, 3 dirían, sí,
Los demás, pues una que otra sí. Y otros dirán, de plano renuncio. Y aquí dice Pablo con toda seguridad, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor, ni siquiera nuestros pecados y fracasos. Si nosotros hemos pecado, claro que nuestro pecado, si no lo sabemos manejar como los dos personajes que vimos, que estaban apegados a Jesús, como fue Pedro y como fue Judas, si no sabemos manejar nuestro pecado, podríamos terminar, no hablo de ahorcados, podríamos terminar muy lejos de Dios. Y estar lejos de Dios implica una vida triste, vacía, que nada, ni todo el dinero, ni todos los vicios, ni todo el libertinaje que pudiésemos querer, nada de eso lo va a llenar. Y entonces tenemos que trabajar, hermanos, con fidelidad a Dios, la parte de poder llegar a este nivel que llegó Pablo, de decir, estoy seguro, yo amo a Dios por sobre todas las cosas y nada me puede separar del amor de Dios. Conceptos que vimos hoy, el primero, ¿cuál fue? La fe. El segundo, la gracia. Y el tercero, si usted lo entendió, hermano, reconozca en su vida y dígale al Señor, he pecado, Señor, y necesito que limpies mi pecado. Ya me bauticé ciertamente, pero necesito que sigas limpiando y lavando mi pecado, porque tú justificas, Señor. Y el siguiente, yo quiero renunciar a esa vida de pecado, seguir cerca de ti, porque cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, nada nos puede separar de tu amor. Que el Señor les bendiga, hermanos.